Síndrome de Stendhal. ¿Qué es el síndrome de Stendhal? También conocido como estrés viajero o el síndrome del viajero, hace referencia a un cuadro psicomático que se puede definir como un malestar psíquico derivado de la exposición a un entorno rico en objetos de arte. El viaje en búsqueda del conocimiento y la emoción puede causar un malestar psíquico que ocasionalmente lleva al viajero a solicitar atención médica. Este síndrome, más allá de su incidencia clínica como enfermedad psicomática, se ha convertido en un referente de la reacción romántica ante la acumulación de belleza y la exuberancia del goce artístico. ¿Qué es un cuadro psicosomático? Las enfermedades psicosomáticas son aquellas que tienen lugar y se manifiestan a nivel físico, pero su origen se encuentra en el plano psicológico de fuertes procesos emocionales como depresión, ansiedad o estrés, y de estas se derivan síntomas físicos. Simplemente es un desequilibrio entre el cuerpo y la mente que provoca la disminución de las defensas y por tanto que seamos más vulnerables ante los agentes externos. Las enfermedades psicosomáticas se crean a partir de una interacción de problemas fisiológicos, psicológicos, psicosociales y ambientales, y los efectos generados más comunes pueden ir desde problemas digestivos hasta problemas respiratorios. Stendhal. La primera de las preguntas es la que tiene una respuesta más sencilla. El nombre tiene su origen en el escritor francés Henri-Marie Belle, más conocido como Stendhal, que en 1817 publicó Roma, Nápoles y Florencia, que fue lo que explicó el novelista francés en ese volumen, lo que constituye el primer embrión escrito del síndrome. En el libro, un caballero berlinés visita las principales ciudades de Italia. La psiquiatra italiana Graziella Magherini, en 1979, cuando la sorprendió una acumulación de cuadros clínicos de malestar psíquico que sufrían pacientes del Hospital de Santa María Nueva, aunque en realidad no trataba de demostrar que esos síntomas podían aparecer cuando un viajero visitaba la ciudad toscana en cuestión, sino que lo que quería explicar era que en ese exceso de belleza artística o paisajística que puede sobrevenir a cualquier persona en muchos lugares, este puede tener un efecto en su estado psíquico. Normalmente se categoriza como un trastorno psicomático, es decir, basado en un estado o proceso psicológico que tiene repercusión en el organismo de la persona. Causas del síndrome de Stendhal. Las causas del síndrome de Stendhal suelen ser los viajes de tipo cultural y artísticos debido a la saturación de la capacidad humana para recibir impresiones de gran belleza artística que puede ser en poco tiempo, dado que se produce ante la experiencia de contemplar obras de arte durante un periodo de tiempo. Todo esto ocasiona un sobrecargo en nuestros sentidos con una belleza que la persona puede considerar desmesurada. De la misma forma que ciertos lugares o películas como de terror dan sensaciones de miedo intensas que puede hacer una afectación o puede producir lo contrario en la persona, pudiendo también poner a prueba la salud de quien lo vive. Al relacionarnos con el mundo, los estímulos impactan en nosotros según nuestra predisposición, la importancia que tengamos o el tamaño de los mismos. Estos estímulos afectan a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo, logrando una alteración que, de ser muy intensa, nos puede producir muchos daños a la salud. Aunque normalmente lo relacionamos con elementos negativos, también la belleza y las cosas positivas pueden afectar a nuestro estado físico y emocional. Este síndrome no ha sido nunca catalogado en manuales de diagnósticos médicos o psicológicos, pero se reconoce más a nivel social. Aparecen síntomas concretos, pero no pueden tener una base fisiológica que crea una vulnerabilidad. No puede ser tratado como una enfermedad normal. Síntomas. Los síntomas son problemas físicos o mentales que presenta una persona,
En el caso del síndrome de Stendhal, es en episodios de inicio abrupto y corta duración. En otras palabras, empiezan de manera repentina y pueden durar entre unas horas y poco más de una semana, y se manifiesta con síntomas psicofisiológicos como sensación de ahogo, dolor de pecho, elevación ritmo cardíaco, sudoración, fatiga, vértigo, mareos, confusión, desorientación, visión borrosa, alucinaciones y, por último, sentimientos de euforia o tristeza. Sensación de ahogo. La sensación de falta de aire, lo que los médicos llaman disnea, es la sensación desagradable de tener dificultad respiratoria. Las personas experimentan y describen la falta de aire de manera diferente dependiendo de la causa. Durante el ejercicio o a gran altitud, es normal que se produzca un aumento en la frecuencia y profundidad de las respiraciones, pero dicho aumento rara vez resulta molesto. La frecuencia respiratoria también aumenta durante el reposo como consecuencia de muchos trastornos, ya sea de los pulmones o en otras partes del organismo. Por ejemplo, cuando las personas tienen fiebre, respiran más rápido. La respiración acelerada en una persona con disnea suele acompañarse de una sensación de ahogo. La persona tiene la sensación de ser incapaz de respirar con suficiente rapidez o profundidad. Puede notar que necesita más esfuerzo para expandir el tórax al respirar o para expulsar el aire al exhalar. También puede tener la incómoda sensación de que necesita urgentemente inhalar antes de terminar de exhalar, o puede tener diversas sensaciones, a menudo descritas como opresión en el pecho. La disnea generalmente está causada por enfermedades de los pulmones o del corazón. Dolor en el pecho. El dolor torácico es una queja muy común. El dolor puede ser agudo o sordo, aunque algunas personas con un problema torácico describen su sensación como malestar, tensión, presión, gases, ardor o dolor en la parte anterior del tórax, es decir, entre el cuello y la parte superior del abdomen, que puede ser síntoma de diversas patologías cardíacas, respiratorias, infecciosas, nerviosas y lesiones osteoarticulares o musculares. En ocasiones, el dolor torácico puede propagarse hacia el cuello, el abdomen o la espalda. En este caso, el dolor en el pecho es causado por el ataque cardíaco que presentamos al ser expuestos a la belleza que nuestro organismo no es capaz de soportar. Elevación de ritmo cardíaco. La taquicardia es un ritmo cardíaco irregular o acelerado, generalmente de más de 100 latidos por minuto, que puede llegar hasta 400. A este ritmo elevado, el corazón no puede bombear sangre con oxígeno a todo el cuerpo de manera eficiente y se reduce el flujo sanguíneo del resto del cuerpo, incluyendo el corazón. En general, un corazón adulto en reposo late entre 60 y 100 veces por minuto. Cuando un individuo padece taquicardia, las cavidades superiores o inferiores del corazón laten mucho más rápido. Como consecuencia, los músculos del corazón o del miocardio necesitan más oxígeno. Si esto persiste, las células miocárdicas privadas de oxígeno pueden morir. Sudoración. El sudor es un fluido corporal secretado por las glándulas sudoríparas y que se expulsa a través de la piel. Está compuesto por agua, sal, minerales, sustancias orgánicas, lactato y urea. El sudor, o mejor dicho, la transpiración, es el mecanismo natural del organismo para regular la temperatura corporal, ya que su evaporación desde la piel reduce la temperatura. No obstante, el sudor cumple otra función, como es la de eliminar toxinas. El sudor se presenta comúnmente debajo de los brazos, en los pies y en las palmas de las manos. Unos factores que pueden desencadenar la transpiración son la ansiedad, el miedo, la excitación, las comidas picantes, el consumo de alcohol y cafeína o algunos fármacos. Fatiga.
La fatiga es una sensación de cansancio, agotamiento o falta de energía. Podría sentirse levemente fatigado por sobreexigencia, falta de sueño, preocupaciones, aburrimiento o falta de ejercicio. Cualquier enfermedad, como un resfriado o una gripe, puede causar fatiga, que por lo general desaparece cuando la enfermedad desaparece. La mayoría de las veces, la fatiga leve aparece junto con un problema de salud, que mejorará con el tratamiento en el hogar y no requiere una visita al médico. La fatiga puede ser causada por un problema de salud más grave, como una disminución de la cantidad de sustancia que transporta oxígeno que se encuentra en los glóbulos rojos, problemas en el corazón que limitan el suministro de sangre rica en oxígenos al músculo cardíaco o al resto del cuerpo, trastornos metabólicos como diabetes, en la que el azúcar permanece en la sangre en vez de ingresar en las células del cuerpo para ser usada como energía, problemas con la glándula tiroidea, que controla la manera en que el cuerpo usa la energía. Si la fatiga ocurre sin una causa obvia, es importante evaluar la salud mental, ya que es un síntoma común de problemas de salud mental como ansiedad o depresión. Vértigo. El vértigo es un tipo de mareo que provoca una sensación de movimiento que no corresponde con la realidad. La persona afectada suele sentir que ella misma, su entorno o ambos están girando. El vértigo es una sensación similar a la producida por el juego infantil de girar sobre sí mismo, parando luego súbitamente para percibir que lo que se mueve es el entorno. En ocasiones, la persona afectada presenta la sensación de estar siendo arrastrado hacia un lado. El vértigo no es un diagnóstico como tal, es una descripción de una sensación. El vértigo generalmente está causado por trastornos que afectan en partes del oído y del cerebro que intervienen en el mantenimiento del equilibrio, que vienen siendo el oído interno, el tronco del encéfalo y el cerebelo, y heces nerviosos que conectan en el oído interno con el tronco del encéfalo y el cerebelo. El oído interno contiene unas estructuras que informan al cuerpo de su posición y del movimiento. La información que se envía de estas estructuras al cerebro a través del nervio vestibulococlear. Esta información se procesa en el tronco del encéfalo, que ajusta la postura, y en el cerebelo, que coordina los movimientos para lograr el equilibrio. Un trastorno en cualquiera de estas estructuras puede causar vértigo. Algunos trastornos del oído interno a veces también causan una disminución de la audición y o zumbido en el oído. Mareo. Los mareos son la sensación de que la cabeza gira en repetidas ocasiones, alterando el sentido del equilibrio y el lugar, dando una sensación de desmayo. Esas sensaciones pueden desencadenarse o empeorarse al caminar, ponerse de pie o mover la cabeza. El mareo puede estar acompañado de náuseas o ser tan solo repentino e intenso, que necesitas sentarte o acostarte. Puede durar unos segundos, días y puede ser muy repetitivo. Confusión. Es la incapacidad para pensar de manera clara y rápida como normalmente se hace. Los signos principales de la confusión mental o delirio son cambios repentinos en la conciencia. Una persona con confusión podría sentir mucha somnolencia y desconocer sus alrededores o actuar de manera muy molesta y nerviosa. Las personas no pueden reconocer este cambio en sí mismos. Desorientación. Es el estado mental caracterizado por confusión con respecto al tiempo, el espacio o sobre quién es uno mismo. Puede presentarse de forma pasajera en los trastornos de la conciencia de base orgánica o de forma permanente. También puede aparecer en estados disociativos o en psicosis esquizofrénica. Este término está muy relacionado con el de confusión, ya que deriva de las mismas causas. Visión borrosa. La visión borrosa es la pérdida de la agudez visual, lo que hace que los objetos aparezcan fuera del foco,
y con opacidad, perdiendo la claridad y la nitidez de las cosas. Alucinaciones. Consiste en percibir cosas como visiones, sonidos y olores que parecen reales pero no lo son. Es una falsa percepción de los objetos o acontecimientos y es de naturaleza sensorial. Cuando las personas tienen una alucinación, ven, escuchan, saborean o sienten algo que en realidad no está. Los individuos pueden ver insectos arrastrándose sobre sus manos o pueden escuchar a la gente hablando con ellos y pueden responder a esas voces. Sin embargo, son cosas creadas por la mente. Esto puede provocarse por distintos motivos, ya sea esquizofrenia, depresión, epilepsia o tumores. Sentimiento de euforia o tristeza, también conocido como enfermedad bipolar. Esta es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos y bajos temperamentos. La variedad de estos estados de ánimo pueden ir de un extremo a otro en episodios maníacos. Una persona puede sentirse muy feliz y optimista y en un lapso de tiempo muy corto puede ser todo lo contrario. Voy a hablar sobre la prevención del síndrome de Stendhal. Bueno, para eso tenemos que saber algunas medidas como el descanso, la hidratación, la alimentación y el protegerse del sol, que es muy importante para que no nos den estos síntomas. Además que si nosotros sabemos que tenemos una enfermedad psiquiátrica, un antecedente, es importante ir antes con el psicólogo para que nos ayude y estar un poco preparados para no tener una complicación ahí. Entonces, esas serían las prevenciones y las medidas para que no nos dé eso, el síndrome de Stendhal. En conclusión, el síndrome de Stendhal podría ser considerado como un placer, un éxtasis, o quizás entraría más en el área del dolor, la ansiedad y el caos. Esto debido a que los estímulos que impactan en nosotros son según nuestra predisposición.